Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. El título del mensaje en el día de hoy es Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Hace unas semanas, ¿verdad? Estuvimos compartiendo el mensaje sobre los yo soy de Jesús que vemos en el Evangelio de Juan. Jesucristo mismo, ¿verdad? Hablando de Él. Y hoy vamos a ver específicamente ese primer yo soy que vemos en el Evangelio de Juan, el pan de vida. En un momento Jesucristo le preguntó a los discípulos qué pensaba la gente sobre Él, qué decían las personas sobre Él. Y luego le pregunta a los discípulos también, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Pero aquí vemos no lo que dice la gente, no lo que dicen los discípulos, sino lo que Jesucristo mismo dice acerca de Él, de quién es Él. Y definitivamente, como en todos los tiempos, sigue siendo pertinente hoy ir a la palabra, porque cuántas cosas se dicen que no son verdad. Cosas que suenan bien, pero que no son conforme a la Escritura. Y nosotros no tenemos manera de identificar eso si no conocemos lo que dice la palabra. Por eso es que es tan importante que todos ustedes, mis hermanos, todos se matriculen en el instituto que comienza este miércoles. Importantísimo, importantísimo estudiar de manera sistemática la palabra para que tú no seas engañado, para que puedas conocer la verdad. Y si hay un nombre que es atacado en el cristianismo, en la Biblia, es Jesús. Porque es el centro, es el corazón del Evangelio, es el corazón de la palabra. Y es atacado. Así que tenemos que conocer bien qué dice la palabra. Y Él nos habla sobre Él mismo cuando nos dice que Él es el pan del cielo. Aleluya. Pues vamos a estar leyendo, y yo sé que mandé a levantar, pero eso es ejercicio, ¿verdad? Porque me preocupo por ustedes, ¿verdad? Que hagan ejercicio, pero en reverencia a la palabra les pido que se pongan de pie para leer en Juan capítulo 6, que es aquí en este capítulo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos habla de que Él es el pan de vida. Y vamos a leer desde el versículo 25 en adelante. Y dice la palabra del Señor: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado,
que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este día. Como siempre te pido, Señor, que me cubras con tu gracia, que tu propósito sea cumplido. Tú conoces cada vida, tú conoces cada corazón. Es tu obra, Señor. Solo tú puedes hablar a nuestro corazón, Señor. Solo tú puedes transformar, Señor, nuestra vida, nuestra mente. Por eso, Señor, te pedimos que tú completes la obra en cada uno de los que está aquí y de aquellos que están conectados también. Tú nos conoces a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros brazos, Señor, nuestras manos, para recibir lo que tú tengas para nuestra vida. Si hay vidas aquí, Señor, y que nos escuchan a través de las redes, Señor, que no te conocen, te pido, Dios mío, que seas tú dando vida, impartiendo vida, llamando, Señor, esos corazones para que puedan rendirse a ti en este día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Yo soy el pan de vida. Hemos escuchado eso muchas veces. Y una pregunta que quiero hacerles, queridos hermanos, es: ¿qué pan tú viniste a buscar hoy? ¿Cuál fue el pan que tú viniste a buscar hoy a la iglesia? ¿Viniste a buscar un pan terrenal o viniste a buscar un pan celestial, un pan eterno? ¿Qué viniste a buscar? Y comienzo con esta confrontación o con esta
amonestación, porque así comenzó Jesucristo. En el versículo 26 de ese capítulo 6 de Juan, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ellos vieron este milagro que hizo Jesús cuando Él alimenta a 5,000 hombres, y dice la Escritura que no, en ese número de 5,000 hombres no se contaron las mujeres ni se contaron a los niños. Así que los estudiosos entienden que mínimo, cuando el Señor alimentó a aquella multitud, estamos hablando como mínimo a 20,000 personas, no 5,000. 20,000 personas fueron alimentadas allí con aquellos panes y aquellos peces. Algo milagroso. Sin embargo, ellos están enfocados en la comida. Parece que tenían hambre, ya era la hora del almuerzo y estaban pensando en eso, pidiéndole una señal, habiendo visto ese milagro. De la misma manera comenzamos aquí. Yo te pregunto, ¿qué tú viniste a buscar hoy? Haciendo una analogía con lo que uno viene a buscar en el Señor, como aquellos que estaban buscando un pan terrenal, no el pan celestial, no a Cristo mismo, no lo que había detrás de eso, sino simplemente terrenalmente ser saciado. ¿Cuántos de los que están aquí, yo te pregunto, ha venido de esa misma manera? A buscar un pan, no el celestial, no el eterno. Quizás esa no es tu preocupación, no estás ni pensando en eso, tú estás pensando en el pan terrenal, en lo que necesitamos aquí. ¿Cuántos habrán llegado simplemente hoy a la iglesia para tranquilizar sus conciencias? No, porque es que hay que ir a la iglesia, eso es lo que a mí me han enseñado, y he venido para tranquilizar mi conciencia. ¿Cuántos hemos venido simplemente buscando que Dios resuelva nuestros problemas? Tengo que ir a la iglesia. Quizás viniste aquí obligado o casi obligado y estás aquí por eso. Quizás viniste porque tú quieres que Dios te cuide, que Dios te prospere, que te den esa promoción en el trabajo, que te den ese aumento, o estás aquí para que en esa relación que tú tienes, pues que Él regrese o que ella regrese, ¿verdad? O vienes aquí porque no quieres que Él se vaya, ¿verdad? Tú no quieres que ella se vaya, o a lo mejor estás aquí para que él se vaya y ella se vaya. Quizás viniste aquí para ser bendecido. Yo quiero ser bendecido, tocado, que la unción caiga sobre mí, bla, 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 bla. ¿Qué pan estás buscando? Vine a cumplir a la iglesia. ¿Qué pan estás buscando? ¿Dónde está tu corazón? Por eso en el versículo 27 Jesucristo le dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabaja, busca las cosas que son verdaderamente importantes, no las terrenales que pasan. Inmediatamente que el Señor los confronta, ellos se ponen religiosos. Porque en el versículo 28, mira entonces cómo ellos responden a eso que le está diciendo Jesús. Dicen entonces: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y ya rápido se pusieron religiosos. Jesucristo los confronta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En plural. En plural. Sin embargo, mira la respuesta en el versículo 29 de Jesucristo. Él responde y les dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ellos le preguntan: ¿qué obras necesitamos? En plural, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y Cristo le responde: no. Esta es la obra de Dios, en singular, la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ese es el punto, ese es el corazón también de este mensaje que vemos en la palabra del Señor. Y quiera Dios y ponga en ti, en tu corazón en este día, esa hambre y esa sed por el Señor.
Que sea Él, ¿verdad? Que haya un anhelo más allá de simplemente buscar un beneficio terrenal, sino que puedas encontrarte con el Rey de Gloria y experimentar la salvación que hay en Él. Que cuando uno experimenta eso, toda nuestra vida es transformada. No podemos volver atrás, aunque quisiéramos, entre comillas. No podemos, porque su amor y su gracia es tan grande, su poder, su presencia, la llenura del Señor es tan grande, aún en los momentos difíciles de tribulación y de angustia, porque Cristo dijo que así sería. Él siempre está como prometió, todos los días. Nada se compara a Él, al pan de vida. Quiera Dios y tú puedas ver eso en este día. El único que puede saciar el alma. Tú puedes seguir buscando cosas. Dinero, reconocimiento, una persona, el amor de una persona, bienes materiales. Tú puedes buscar lo que tú quieras. Y la gente vive así en esa búsqueda y en esa búsqueda que nunca puede saciar. Solamente el pan de vida, solamente Jesús y una relación personal con Él. Y cuando eso ocurre, lo demás no importa. Él es el gran tesoro. No importa. Y por eso vemos a través de la historia tantos hombres y mujeres de Dios que han rendido su vida con amor y lo hacen cantando y no niegan su fe, porque han recibido, han podido comer de esa carne y beber de esa sangre, que es el sacrificio de Cristo. Así que quiera el Señor, y esa sea la actitud, que puedas venir así con las manos abiertas para recibir lo que Dios tenga para ti. El profeta Isaías decía: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, aleluya, ni se ha agravado su oído para oír. Hoy es día de salvación. Hoy ese pan de vida está aquí disponible para ti. ¿Qué dijo Jesús de sí mismo cuando Él decía: yo soy el pan de vida? Y quiero aquí citar un comentario de R.C. Sproul, ¿verdad? Un hombre de Dios, ya está con el Señor, presbiteriano tremendo, ¿verdad? Hablando sobre ese nombre, yo soy, ¿verdad? Que esas palabras que Jesucristo utiliza en el Nuevo Testamento. Y es bien interesante lo que hay detrás del español que nosotros vemos en las traducciones, ¿verdad? Nuestras. Ustedes saben que principalmente fue escrito en griego el Nuevo Testamento. Y él habla de que en el griego, y de hecho parte de las palabras que está usando Jesucristo, una de ellas es la palabra ego, que está traducida, ¿verdad? Yo soy, ego. Pero también, esa no es la única palabra que se puede utilizar para yo soy. También hay otra palabra en el griego que es la palabra eimi, que es del verbo ser, que también se puede utilizar para expresar, ¿verdad? Yo soy. Lo curioso de esta expresión aquí, en los yo soy de Jesús, es que, por ejemplo, él en esta del pan de vida, él no dice ego el pan de vida, o sea, yo soy el pan de vida, ni tampoco él dice eimi el pan de vida, en español yo soy el pan de vida, sino que él pone las dos palabras juntas. Ego eimi el pan de vida, las dos. Suena como una redundancia porque es como si estuviéramos diciendo yo soy el pan de vida. Es lo que en el original está realmente. Y cuando yo veo esto es inevitable pensar en lo que cuando Dios, Jehová, habla de su nombre allá a Moisés en Éxodo capítulo 3. Que le pregunta, pero ¿quién me envía? O sea, ¿qué nombre yo le voy a decir? Y entonces el Señor allí le dice, bueno, tú vas a decir que yo soy el que soy, es el que te envía. Y eso también suena como yo soy el que soy. Y ver esa, entre comillas, esa redundancia también en el Nuevo Testamento. Porque Jesucristo es Dios, era Dios y es Dios. Y los judíos entendían muy bien todo eso.
Por eso es que los religiosos que no pudieron reconocer que era Dios, lo querían matar, porque ellos sabían que con todas estas palabras se estaba haciendo como un Dios. Pero qué interesante es eso. Ver ese nombre del Antiguo Testamento, cuando Jehová lo da, yo soy el que soy, y ver ahora en el Nuevo Testamento Jesucristo, cuando está hablando de sí mismo, verlo entonces, ego eimi, el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Qué tremendo. Cuando uno lee, y ustedes leyeron conmigo, pero cuando uno empieza a depurar ese capítulo 6 de Juan, en este nombre que hemos escuchado tantas veces, ¿cuántas veces no hemos escuchado, verdad? Yo soy el pan de vida. Cantamos una canción aquí, ¿verdad? Pan de vida, es Cristo y gloria a Dios, ¿verdad? Y lo hemos escuchado muchas veces, pero cuando nos profundizamos un poco en lo que está diciendo ahí Juan, ese capítulo 6, lo que recoge Juan, lo que Cristo dijo, vemos la gracia de Dios. Ese capítulo 6 está lleno de la gracia de Dios, de principio a fin. Y cuando nosotros hablamos de gracia, ¿qué significa gracia? Vamos a ver, escuelita. ¿Qué significa? Gratis, regalo, favor inmerecido. Es importante esa palabrita inmerecido, porque definitivamente la gracia, si es algo que tú mereces, que es justo para ti, pues entonces deja de ser gracia, porque el distintivo de la gracia es que es algo que tú recibes en favor, misericordia, pero es algo que tú no mereces, así que un favor inmerecido. Y nosotros somos una iglesia que creemos en esas doctrinas de la gracia, que es lo que vemos en la Escritura. Y este capítulo está lleno de la gracia de Dios, del favor de Dios, de la intervención de Dios a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestro pasado, a pesar de todo eso. Cómo Dios sigue obrando en favor de un pueblo, de los suyos, porque Él es maravilloso. Y vamos a ver el Padre obrando aquí, en esa gracia, Jesús obrando, y el Espíritu Santo obrando también, porque vamos a verlo en lo que ya leímos. Y lo primero que vamos a ver entonces es la obra de Dios Padre en la salvación, obrando en la salvación. Porque cuando Cristo está hablando de pan de vida, y todo el tema aquí es la salvación, es la vida eterna. De eso que está hablando. Así que vamos a ver cómo, primero, cómo el Padre obra en la salvación en este capítulo. Y vemos cómo dentro de la gracia que nos presenta la Escritura, es Dios quien toma la iniciativa. Eso es un punto importante en la gracia de Dios. En ese favor inmerecido, es que no somos nosotros los que iniciamos esa relación, sino Dios es el que la inicia. Nosotros no podemos iniciar esa relación porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Espiritualmente estamos muertos y no podemos ver a Dios si Dios no interviene. Y eso es lo que vemos aquí. Vemos la soberanía de Dios en la salvación. Cómo Él escogió a unos para salvación. Cómo los predestina para que crean y le sirvan. Y está lleno todo esto en este capítulo. Y vamos a ver los versículos. El versículo 37, estamos en Juan 6. Mira lo que dice el 37. Todo lo que el Padre me da. ¿Quién es el que da? El Padre. Vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. En el versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, ¿quién es el que da? El Padre. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El versículo 44. Ninguno puede venir a mí. ¿Cuántos dice? Ninguno. ¿Y qué es ninguno? ¿Qué es ninguno? Es un absoluto. Ninguno. Cero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno. El versículo 45. Escrito está en los profetas Jeremías, Isaías, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Mira, van a ser enseñados por Dios. Y todo el que oyó al Padre, ese es el que viene. Mira el versículo 64 de ese mismo capítulo.
Pero hay algunos de vosotros, porque ahora vamos a ver en el aspecto negativo. Vemos cómo Él trae los que van a creer. Pero mira lo que dice el versículo 64 y 65. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y el 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y es así. En nuestra condición de pecado nadie puede buscar al Señor. Él tiene que tomar la iniciativa. De hecho, el apóstol Pablo, hablándole entonces a la iglesia que estaba en Roma, dice estas palabras en el versículo capítulo 8, versículos 29 y 30, hablando de lo mismo, que Dios conoció de antes. Dice, porque a los que antes conoció Dios, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y mira el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, toda la gloria es del Señor. ¿Quién es el que predestina, el que llama, el que justifica? ¿Quién es el que glorifica? ¿Quién es? Dios. Dios. Hay gente que no soporta esta palabra, esta doctrina. Están acostumbrados a ser los protagonistas. Yo siempre les he dicho que ese evangelio de obras que dice, que postula, que es a través de las obras que nosotros alcanzamos la salvación y que depende de nosotros, o que somos nosotros los que escogemos a Dios, eso parece muy piadoso, pero eso realmente lo que está exaltando es al hombre. Lo pone como protagonista de su salvación. La gloria ya no es para Dios, la gloria es para esa persona. Pero vemos en la Escritura que eso no es así. No hay manera que una persona pueda cambiar ese corazón de piedra, transformarlo en un corazón de carne. Eso es imposible. Si Dios no interviene, nadie puede transformar un corazón de piedra en uno de carne. Eso lo puede hacer Jesús, Dios solamente, el Señor. Y lo hace cuando quiere. Cuando Él quiere. Muchos de los que estamos aquí no queríamos ni saber de Dios cuando el Señor nos hizo. Ni queríamos saber de eso. ¿Cuántos aquí no querían? Cuando el Señor empezó a trabajar con ellos, no querían ni saber de Él. Vamos a ver. Solamente hay como 5 o 6 como yo. Los demás son santos. Todos estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. No es un asunto, no que si esas doctrinas de Calvino, que es esto, no, la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. La gracia maravillosa de Dios. En Romanos capítulo 9, y usted lo puede leer después con calma. Pero yo voy a leer solamente 2 versículos en Romanos para que usted vea lo que nos presenta claramente la Escritura. Romanos 9:15 dice la palabra, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así mismo, rápido hay un silencio. Porque es que eso no se acomoda al Dios del mundo. ¿Cómo es el Dios del mundo? El Dios del mundo es solamente amor, no hay justicia, no hay juicio, no hay ira, no hay consecuencias del pecado, no hay infierno, pero ese Dios es el Dios del mundo, no es el Dios de la palabra. El Dios de la palabra es el Señor. Y como dice aquí, tiene misericordia del que Él quiere, porque Él es el Señor. Ahora bien, ninguno de nosotros se merecía misericordia ninguna, ni gracia, ni salvación. Todos éramos pecadores. No podemos entender por qué nos escogió, porque sin duda no hicimos nada que no fuera lo contrario, pero Él decidió amarnos. Esas personas que se molestan con esta doctrina de la palabra de Dios y que inclusive llegan a levantar la mano y decir, Dios es injusto. Cuidado con lo que tú dices. Y ahí mismo está en ese capítulo, así mismo. Y el versículo 20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú
para que alterques con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Wow. Él es el Señor. Pero brevemente, mira, justicia es dar lo que se merece a alguien. Eso es justicia. Si tú no le das a alguien lo que se merece, y estamos hablando de justicia, pues entonces tú estarías siendo injusto. Porque tú no le estás dando a alguien lo que se merece. Eso es justicia. Cuando nosotros hablamos de misericordia, es dar lo que no te mereces. Es misericordia. Porque si fuera algo que tú te mereces, ¿qué sería? ¿Qué sería? Justicia. Así que si recibimos misericordia, es porque recibimos algo que no merecemos. Dice la palabra que toda la raza humana, toda pecó, que toda está destituida de la gloria de Dios, que le dieron la espalda a Dios, que toda la raza humana por causa de su pecado son enemigos de Dios. Tú eres enemigo de Dios. Así que yo te pregunto, y tú sabes que tú eres pecador, que todos somos pecadores. Así que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Eso es justicia. Así que como todos han pecado, ¿qué es lo que tú te mereces? La muerte. ¿Y hay justicia en eso? Te pregunto, ¿sí o no? Sí, toda justicia. Porque todos son pecadores. Así que si Dios fuera justo solamente y no misericordioso, ¿qué pasaría con la raza humana? Todos condenados para el infierno. Pero Él ha sido misericordioso. Y de esos condenados por su pecado, Él ha escogido a unos para salvación. ¿Hay injusticia en Dios? No. Lo que hay es misericordia. Habría injusticia si Dios envía a alguien al infierno que no merecía estar en el infierno. Ahí habría injusticia. Pero eso no existe. Así que vemos entonces cómo Dios, ¿verdad?, es el que inicia. Él es el soberano Dios. Él es el que escoge y tiene misericordia sobre nuestra vida. Y lo vemos aquí claramente cuando Jesucristo está hablando, yo soy el pan de vida. Y te está hablando sobre todo esto. Prácticamente todos los versículos que citamos son de ese capítulo 6. Así que esa es parte de la obra de Dios en la salvación. Ahora vamos a ver la obra de Cristo en la salvación en este capítulo 6. Y vemos aquí que Él dice que Él es el verdadero maná del cielo. Los judíos le dicen, no, Moisés nos dio el maná. No. Primero no fue Moisés, fue Dios. Segundo, aquello era sombra de lo que había de venir. Era un simbolismo del pan del cielo que habría de venir. ¿Quién era? Jesucristo. Ese es el pan del cielo. Qué triste que ellos entonces pudieron recibir el pan terrenal, pero no el pan celestial. Y yo pregunto aquí, o sea, ¿cómo tú vas a salir de aquí? Si tú todavía no has conocido al Señor, no le has entregado tu vida, no has reconocido tu pecado, estás escuchando esta palabra, Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. ¿Cómo tú vas a salir de aquí en este día? ¿Te vas a conformar con el pan terrenal? Quiera Dios y no sea así. Porque ese pan es terrenal, es temporero. Ahora, el pan de vida, eso es eterno, para siempre. Y lo que nosotros vemos cuando Jesucristo está hablando sobre la salvación, por eso le digo que vemos esas doctrinas de la gracia, todo este capítulo empapado de las doctrinas de la gracia. Cuando está hablando Jesucristo sobre la salvación, claramente lo que vemos es la promesa de una salvación eterna, de una salvación para siempre, de una seguridad en la salvación, que nada nos puede arrebatar, que podemos estar seguros. Pero vamos a ver en los versículos. El versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, ¿qué va a pasar?
nunca tendrá hambre. El pan de vida está hablando, ¿verdad?, de esa relación y esa salvación eterna. Dice nunca, por eso usa la palabra nunca, es absoluto. Nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuántos pueden, verdad, los que han conocido al Señor pueden dar fe de eso? No, Él ha estado ahí, Él está ahí, sabemos lo que dijo. Él es el pan de vida. Nunca tendrá hambre, no tendrá sed jamás. Versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y ese nada es lo mismo, es un absoluto. Primero el absoluto de todo lo que el Padre me da. No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, que es Jesucristo, y cree en Él, tenga ¿qué? Vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es lo que Él está hablando, de la vida eterna. El que come de ese pan tiene esa vida eterna, esa vida que no perece jamás, vida para siempre. Es lo que está hablando aquí, una y otra vez. Y Jesucristo no es como el mundo, que promete una cosa y hace otra. Mira lo que dice el versículo 47. De cierto os digo, para que ustedes vean cuántas veces lo repite de diferentes maneras. El que cree en mí, ¿qué tiene? Ahí no dice nada más. No, que el que hace esto, el que hace aquello. No, porque no es por obras. No importa las buenas obras que podamos hacer, jamás y nunca podrán pagar el precio de nuestra salvación. No llegan a ese nivel. Nadie. Pero eso no es lo que pide. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Tú comes de ese pan y es de corazón, y tú te arrepientes, tú crees en Él. Él está diciendo, no mueres nunca. Versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aleluya, gloria a Dios. Versículo 53. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y vuelve y lo dice una y otra vez. Que lo que Cristo está diciendo, yo soy el pan de vida, el que come mi comida, mi carne, bebe mi sangre, refiriéndose a ese sacrificio, dice, estará conmigo eternamente y para siempre. Siempre tendrá vida eterna. Para mí esto, siempre que hablo de este tema, es tan especial para mí. Porque como ustedes saben, mis padres, ¿verdad?, se divorcian cuando yo era un muchacho. Pasamos toda esa situación donde me siento que no está mi mamá, no está mi papá. Y sufro eso, ¿verdad?, que yo siento ese abandono que sentí. Y el mundo es así. El amor del mundo es así. Es un mundo condicional. Yo te amo si tú me das esto. Si tú no haces esto, pues yo no respondo. Así es en todos lados. Pero no, el Señor no es así. El Señor no es así. Él se dio un amor incondicional que nada ni nadie puede romper. Cuando Él está hablando aquí, que le está diciendo a ellos, a esos judíos, tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre, se refiere a Él, ¿verdad?, en ese sacrificio, pero también se refiere a Él en esa humanidad. Porque ciertamente Cristo fue 100% hombre y 100% Dios también.
No es que Él fue 50% hombre, 50% Dios, no, Él fue 100% hombre, 100% Dios mientras estuvo aquí. Es importante, porque el mundo ataca a Jesús. Y hay gente que dice no, que Él no fue un hombre. Hay otros que dicen no, Él fue un buen hombre y Él no era Dios. Esa es la guerra del mundo. Era ambas cosas. El apóstol Juan, precisamente en su primera carta, en el capítulo 4, nos habla un poquito sobre esto, del 1 al 3. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Así que todos aquellos que dicen que no, que Jesucristo que no era, ¿verdad?, hombre, que realmente no fue el Dios con nosotros, aquí te dice no, está mal. Versículo 3: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y por ahí lo hay también. Así que vemos la palabra claramente. Él fue Dios y fue hombre. Era necesario. Y se lo está diciendo a estos judíos. Era necesario que yo muriera. ¿Por qué tenía que ser hombre? Y esto lo hemos explicado anteriormente, pero tenemos que volverlo a explicar. ¿Por qué él tenía que ser hombre? Porque los que pecaron fueron los hombres. Y él es el que representa a la humanidad, al hombre que pecó. Y él tenía que pagar el precio completo. La paga del pecado es muerto. Él tenía que hacerse hombre para pagar el precio y la condenación que se supone que pagáramos tú y yo por nuestro pecado, los redimidos de Dios. Y entonces Él se hace hombre y Él sufre lo de hombre. Él pudo haber hecho otro plan, no, pero Él lo representó completamente y se hace hombre. Pero también era Dios. Y como todos sabemos, en aquella cruz Él venció, ¿verdad?, a la muerte y venció el pecado y venció también a la muerte. Así que vemos aquí, y otra cosa es que los judíos no entendían, era que Él sufriría. Claramente en el Antiguo Testamento las profecías hablaban, ¿verdad?, de ese sufrimiento que pasaría el Mesías. Pero ellos estaban esperando un revolucionario. Ellos estaban esperando ese Cristo, ¿verdad?, que iba a vencer, y que eso de que sufrir y que le iban a clavar en una cruz y que eso que le iban a escupir y poner una corona de espinas. ¿Cómo? Ese no puede ser Dios. Ellos estaban esperando otro gran rey David que iba a vencer a esos romanos. Pero no. No era un reino de este mundo, era un reino espiritual. Y vemos aquí, ¿verdad? Entonces dice, era necesario morir, pero claro, Él venció también a la muerte, aleluya. Y finalmente, vemos la obra del Espíritu Santo también aquí. Vemos la obra de Dios Padre, ¿verdad?, que toma la iniciativa, cómo Él es el que trae, cómo es el que revela. Vemos la obra en la salvación de Cristo, que es para siempre, que es permanente por lo que Él hizo, que la salvación es segura. Y vemos entonces la obra del Espíritu también. En el versículo 63 de ese capítulo 6 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Y si nos adelantamos un poquito en Juan y vamos al capítulo 16, versículos 7 y 8, mira lo que dice la palabra. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, está hablando Cristo, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y mira lo que dice el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De igual manera, una manera similar, Pablo le habla a los corintios en 1 Corintios 12:3 y dice lo siguiente: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y sabemos, ¿verdad? No vamos a profundizar en eso, pero sabemos que es el Espíritu Santo el que da vida. Porque la Escritura claramente muestra que toda la raza humana por causa del pecado está espiritualmente muerto.
Y un muerto no se puede revivir a sí mismo, está muerto totalmente. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y dice que no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, pero no puede entenderlas porque espiritualmente está muerto. Tiene entonces que intervenir y a aquellos que Dios llama, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que ilumina, el que da vida. Sí, el Espíritu Santo, sí, Dios es el que puede tomar ese corazón de piedra que todos teníamos, todos aquellos que hemos conocido al Señor, y Él lo puede transformar en uno de carne. Hace muchos años, en un círculo de oración, vinieron dos hermanos que estaban en drogas, en heroína. Y ese día en el círculo de oración hicieron un llamado. Un llamado a conversión. Y ellos hicieron una apuesta entre ellos en el círculo de oración, que el que pasara al frente se iba a llevar la droga. Aquí. Y la hermana pasó, era una hermana y un hermano, la hermana pasó. Y cuando ella pasa, ella empieza a llorar. El hermano que está dice, esta se merece como 10 Óscares, o sea, esto es otra cosa, o sea, ha hecho todo el drama, hasta llorando y todo. Lo que pasó fue que cuando esa mujer pasó al frente, el Espíritu Santo la cogió y le dio una conciencia de pecado. Y esa mujer se quebrantó en llanto, empezó a llorar, porque sabía que era Dios, se encontró con Dios en medio de una apuesta de drogas en la iglesia. Y conoció al Señor. Y eventualmente el hermano también conoció al Señor. Y le sirven al Señor. Y son una bendición. Pero así estábamos todos. No vayas a pensar tú que eres mejor que esa historia que yo cuento, ¿sabes? Porque delante de Dios, el más mínimo pecadillo fue suficiente para que Cristo tuviera que ir a aquella cruz y sufrir todo lo que sufrió. Adán y Eva fueron destituidos por desobedecer. Comieron de un fruto prohibido. Y eso bastó para... ¿Y tú? ¿Y tú? Jesucristo nos dice a través de su palabra, y Él está aquí, Dios está aquí, Dios es real, Él vive y Él reina, aleluya, y Él está aquí, y le podemos dar ese aplauso al Señor, claro que sí, Él está aquí. Y Él te dice, yo soy el pan de vida, si vienes a mí, no tendrás hambre. Si crees en mí, no tendrás sed jamás. Así que yo pregunto si aquí habrá alguien que a lo mejor ha corrido y ha corrido. Quiero decirte que una de las características de la gracia es que cuando Dios está en el asunto, esa gracia corre tras de ti, como dice el himno. Y quizás tú has corrido. Y yo te digo, no corras más, ríndete. Escucha esas hermosas palabras. Yo soy el pan de vida para ti. Así que si hay alguien que reconoce que es pecador, que es pecadora, que reconoce esas palabras, ese camino que Él abrió de salvación, que hoy por la gracia del Espíritu Santo tú puedes decir, yo quiero de ese pan, dame de ese pan. Si es así, tú quieres rendir tu vida al Señor,
Decirle al Señor, ayúdame, perdóname, te necesito. Simplemente te voy a pedir que levantes tu mano, porque yo quiero orar por ti. Pero no salgas de aquí sin tomar esa decisión, porque Dios te ama. Esta es la decisión más importante de toda la vida. Y Dios te bendiga, Dios los bendiga a ustedes, amados. Dios los bendiga. Dios los ama, Dios los ha visto. No importa, mira, no importa cuánto tiempo tú lleves en la iglesia. Qué cosa más triste sería estar años en la iglesia, pero no ser parte de la iglesia. Quizás parte de la iglesia de Glenview, pero no de la iglesia del Señor. Así que si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo y te has acostumbrado a venir y a escuchar, pero no has reconocido eso, es importante. O sea, yo decir, yo no tengo que hacer eso es una ofensa al plan de salvación y a Dios. Pero eso lo revela el Espíritu Santo. Yo estoy consciente de eso. ¿Habrá alguien más que hoy levanta su mano y dice, yo le pido perdón a Dios, yo le quiero entregar mi vida a Él, mis pecados? Yo sé que el Espíritu Santo me está llamando, he luchado, yo también luché, yo también corrí, pero no corras más. Ríndete al Señor, el Señor te ama. Tú estás aquí con un propósito en este día, así que si quieres tomar esa decisión, si sabes que el Espíritu Santo te está llamando, levanta tu mano, quiero orar por ti. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Dios le bendiga, Dios te ama, eres especial para el Señor. ¿Habrá alguien más? En mi corazón pienso que hay más vidas aquí que Dios está llamando hoy. Tú lo sabes. Uno piensa, es que me da vergüenza. Vergüenza le tiene que dar al diablo con toda la maldad que ha hecho. No hay nada más hermoso que un pecador se arrepienta de sus pecados y rinda su vida a los pies del Maestro. No hay nada más hermoso que eso. Así que pregunto, ¿habrá alguien más que está luchando ahí, pero ya no lucha más? Si levanta su mano y dice, yo le rindo mi vida al Señor. Dios te bendiga, Dios te ama. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Hoy es día de salvación. La mesa está servida. El pan de vida está aquí, que es Jesús. ¿Habrá alguien más que hoy rinde su vida al Señor? Dice, perdóname. Dios te ama. Donde quiera que estés, quiero, ¿verdad?, orar por ti. Así que simplemente levanta tu mano donde quiera que estés. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? ¿Habrá algún hijo de Dios, alguna hija de Dios que ya le entregó su vida? Y eso no cambia. Cuando tú eres un hijo y una hija de Dios, eso es para siempre. Eso es lo que nos enseñaba el Señor. Él te daba la vida eterna, eso no cambiaba. Pero a veces en el camino nos podemos alejar del Señor, de un camino de obediencia, nos puede pasar. Y como el hijo pródigo, lo que el Señor quiere es que regreses a casa. Él quiere restaurarte, Él quiere recibirte, Él quiere abrazarte y comenzar de nuevo. Así que pregunto si aquí habrá algún hijo de Dios, alguna hija de Dios que se ha apartado de los caminos del Señor y hoy quiere regresar a casa. Y lo hace levantando su mano también. ¿Habrá algún hijo de Dios, alguna hija de Dios que regresa a casa en este día y levanta su mano? Alguien que tome esa decisión. Bueno, pues no quiero extender el llamado. Le voy a pedir a los que levantaron su mano, si pueden pasar por aquí, los hermanos que vengan también, para que, ¿verdad? Queremos orar por ustedes, los que levantaron la mano. Yo sé que a uno le da un poquito de vergüenza, no te preocupes, estamos en familia, ¿ok? Estamos en familia. Así que si levantaste la mano, pasa por aquí, queremos orar por ti, por todos ustedes, los que levantaron la mano allí, el caballero, la dama por aquí, ¿verdad? Y cualquier otro que, aunque no haya levantado la mano, pero que quiere responder al llamado, pase por aquí porque queremos orar, ¿verdad?, por ustedes. Por ahí viene el caballero, por ahí vienen también ellos. Pasen por aquí. Una dama que la acompaña a ella, por favor, pase por aquí para que no esté solita. Sigamos dándole ese aplauso al Señor por ellos, por la vida de ellos. Por ahí vienen unos hermanos también.
Mira, si el Señor te está llamando, ven, ven, ven. No importa que no hayas levantado la mano. Ven, ven. Si el Espíritu Santo te ha dado convicción, ven, acércate, acércate. Gloria a Dios. Por ahí vienen estas vidas. Damos un aplauso al Señor por ellos. Nosotros simplemente, mire hermanos, nos regocijamos, ¿verdad que sí? Con estas vidas y con lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer con ellos. Vamos a orar, extiendan sus manos hacia ellos. Padre, te damos gracias. Presentamos estas vidas, tú conoces la decisión que están tomando en su corazón. Te pedimos, Padre amado, que tú prosperes esa decisión, que tú les guíes, Señor. Si nosotros podemos ayudarles como iglesia, Señor, en este caminar, en sus vidas, permítenos también, Señor, ayudarles. Te pido que los guardes, Señor. Sabemos que el enemigo muchas veces trata de arrebatar lo que ha sido sembrado, Señor. Pero conocemos también quién eres tú, Señor. Así que te pedimos, Padre, que seas tú, ¿verdad?, entronándote en esta vida, glorificándote en cada uno de ellos. Tú conoces, Señor, las necesidades que tienen, las luchas, las pruebas, las preguntas. Oh Padre amado, Señor, arrópalos con tu gracia, arrópalos con tu paz, arrópalos con tu presencia, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Damos un aplauso al Rey de Gloria. Queremos compartir algo con ustedes. Pasen por aquí rapidito, ¿verdad? Sí, compartan con ellos. A los demás pónganse de pie un momentito. Todos pónganse de pie un momentito. ¿Cómo es el amor de Dios? Maravilloso. ¿Qué más? Grande. Vamos a terminar con ¿cómo? Eterno. Amén. ¿Qué más? Buenísimo. Amén. Único. Inmensurable. Poderoso, especial. Profundo. Amén también. Ustedes se acuerdan de aquel corito que decía: el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios. Ahora bien, con sus manos. Tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios. Amén. Que la paz del Señor sea con ustedes, hermano. Que Dios los bendiga. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.